¿Alguna vez te has sentido observado sin explicación alguna o has experimentado algo que desafía toda lógica y que no puede ser explicado por la ciencia o la razón? La realidad en ocasiones puede ser mucho más aterradora que la ficción, y lo que es aún más inquietante es que algunos de estos casos de terror son totalmente reales. Aquí te traigo 7 casos de terror que ocurrieron en la vida real y que, al ser poco conocidos, adquieren una fuerza aún mayor en su misterio. En la noche de Navidad de 1945, un incendio devastó la casa de la familia Soder en West Virginia. Aunque los padres George y Jenny Soder y 5 de sus hijos lograron escapar, 5 niños desaparecieron sin dejar rastro. Lo más inquietante fue que, aunque la casa se quemó casi por completo, no se encontraron restos humanos entre los escombros, a pesar de que las autoridades afirmaron que las llamas fueron lo suficientemente intensas como para haber consumido todo. La familia estaba convencida de que sus hijos no murieron en el incendio, sino que fueron secuestrados. Durante los años siguientes, los Soder recibieron cartas anónimas y testimonios que indicaban que los niños aún estaban vivos, y algunas personas afirmaron haberlos visto en otros lugares. El caso sigue siendo un misterio sin resolver y muchas teorías apuntan a un secuestro organizado, pero al día de hoy no hay pruebas concluyentes sobre eso. El caso del chico en la caja es uno de los más espeluznantes y desconcertantes de la historia criminal de Estados Unidos. En 1957, el cuerpo de un niño fue encontrado en una caja de cartón en un área boscosa de Filadelfia. A pesar de los esfuerzos por identificarlo, el niño nunca fue reconocido y el caso sigue sin resolverse. Lo que hace este caso aún más extraño es la falta de pistas claras sobre su identidad y las circunstancias de su muerte. No había señales de lucha y la caja en la que fue encontrado parecía cuidadosamente colocada. Durante años, las autoridades intentaron obtener respuestas, pero el niño permaneció sin nombre. Y las teorías sobre su muerte van desde el maltrato infantil hasta un crimen relacionado con una red de tráfico de niños. A pesar de los esfuerzos de los detectives, la identidad del niño nunca fue revelada y el caso sigue siendo un misterio. Uno de los casos más inquietantes de la historia criminal alemana es el de los asesinatos de Hinterkaifeck. En 1922, en una granja aislada en Baviera, 6 miembros de la familia Gruber fueron brutalmente asesinados con una pala.
Lo más perturbador de este caso fue que, después del crimen, alguien continuó viviendo en la granja. Los habitantes del vecindario afirmaron que durante días se escucharon ruidos extraños provenientes de la casa, como si alguien estuviera allí. Lo más aterrador es que, durante la investigación, se descubrió que la familia Gruber había estado viviendo con miedo antes de los asesinatos. La señora Gruber había encontrado huellas extrañas alrededor de la casa y había reportado sentir que alguien la observaba, pero nadie creyó en sus temores. La policía nunca identificó al culpable. Algunos investigadores sugirieron que el asesino podría haber sido un miembro de la propia familia o un extraño que se había infiltrado en la casa. El misterio de Hinterkaifeck sigue siendo uno de los crímenes más espeluznantes sin resolver. El caso de Frederick Valentich es uno de los incidentes más extraños y desconcertantes en la historia de la aviación. El 21 de octubre de 1978, Frederick Valentich, un piloto de 20 años, volaba en su pequeño avión Cessna sobre el estrecho Bass en Australia cuando contactó con la torre de control para reportar que veía una extraña luz sobre él. Durante la conversación, Valentich afirmó que el objeto lo estaba siguiendo y se podía escuchar en su voz una creciente inquietud. Poco después, el contacto con Valentich se cortó abruptamente. This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. El avión nunca fue encontrado y no se encontraron restos del piloto. La hipótesis más discutida es que Valentich pudo haber sido abducido por un ovni, ya que las luces que reportó se describen como algo que no podía ser explicado como un avión o satélite. Su desaparición ha sido objeto de múltiples teorías, pero hasta la fecha sigue siendo un caso sin resolver. La tragedia de la familia Villisca en Iowa es uno de los casos más espeluznantes de asesinatos en masa en la historia de Estados Unidos. El 10 de junio de 1912, los 8 miembros de la familia Moore, incluyendo los 6 niños, fueron brutalmente asesinados mientras dormían en su casa. El asesino usó un hacha para cometer los crímenes. El hecho de que las víctimas fueran atacadas mientras dormían añade un nivel de terror a la historia. Lo extraño es que el asesino nunca fue identificado. A pesar de múltiples sospechosos y teorías sobre los motivos, las autoridades nunca pudieron probar quién cometió los crímenes.
Algunos dicen que fue un hombre que rondaba la ciudad en esa época, pero el caso aún sigue sin resolverse. La casa donde ocurrió el asesinato se ha convertido en un lugar embrujado con numerosos testimonios de personas que aseguran haber escuchado ruidos extraños y visto figuras fantasmales. El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo del 2014 mientras viajaba de Kuala Lumpur a Beijing. A bordo iban 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. A pesar de las búsquedas en el Océano Índico, solo se han encontrado algunos fragmentos de la aeronave. La desaparición sigue siendo uno de los misterios más grandes de la aviación moderna, aunque se han barajado varias teorías, desde un fallo mecánico hasta un acto terrorista o un secuestro. No hay pruebas concluyentes sobre lo que ocurrió. La desaparición de los 239 pasajeros sigue siendo un caso que estremece, con muchas preguntas sin respuestas, y aunque algunas piezas del avión han sido encontradas, las circunstancias que llevaron al avión a desaparecer siguen sin ser claras. Uno de los casos más escalofriantes y desconcertantes ocurrió en las montañas de los Urales, Rusia, cuando un grupo de excursionistas desapareció misteriosamente en 1959. Los 9 miembros del grupo Dyatlov, todos ellos experimentados montañeros, emprendieron una expedición en el paso Dyatlov, pero nunca regresaron. Cuando se encontraron sus cuerpos, las circunstancias eran extrañas. Algunos mostraban signos de una violencia extrema, como fracturas en sus cráneos y costillas, y uno de ellos incluso había perdido la lengua y los ojos. Lo más inquietante de este caso es que las autoridades no pudieron determinar con certeza cómo murieron. Algunas teorías apuntan a un accidente relacionado con una avalancha, pero los detalles de los cuerpos y la falta de evidencia clara apuntan a un fenómeno inexplicable. A lo largo de los años se han barajado otras explicaciones como el uso de armas secretas o la intervención de seres desconocidos. La desaparición y muerte de los excursionistas sigue siendo un enigma y el paso de Dyatlov ha quedado marcado como un lugar lleno de misterios. Estos casos reales no solo muestran el lado oscuro de la humanidad, sino también cuán frágil es nuestra comprensión de la realidad. Son recordatorios escalofriantes de que, aunque avancemos en el tiempo y en el conocimiento, hay misterios que nunca lograremos resolver. Tal vez por miedo o por desconocimiento, preferimos no buscar las respuestas. Pero lo cierto es que en algún lugar la verdad sigue aguardando a ser descubierta.